Sí, profe, não. O que você está falando, Adriana? Não, da tarefa eu tenho, eu tô falando da aula de diabetes, que eu queria que o senhor pudesse compartilhar com a gente, pelo chat. Aliás, coração. Acabei de olhar, prof, mas vou olhar de novo. Não tá? Espera que un ratito, vamos a mirar eso ahora mismo. Agora parece que apareceu aqui. Diabetes generalidades e o outro tá diabetes fisiopatologia. Certo? Sí, pero ya estaba ya ahí. Acabei de olhar, mas não apareceu para mim. Pode ser que, não sei o que acontece. Doctor, para mí acaso Desculpa, estaba el prof. título, ¿verdad? Se clicaba en título, se no abría nada. Assim que estava para mim. Pero abre ya ahora. Agora para mim, sim. Eu vou ver agora, Para prof, mim se o meu também, vai eu abrir. consegui abrir. Para mim abriu agora, prof. Para mim só aparece a fisiopatologia de diabetes, prof. ¿Qué? A generalidade está na outra semana anterior. Sí, la semana anterior. Así mismo. Y bueno. Beleza, então. Esse já é conteúdo de P3 daí, né, prof? O 2 ainda. Todo é P2. Mateus. Dale. Sim, dia 25. Tem muita coisa ainda. Bueno, hablemos un poco entonces de la fisiopatología de la diabetes. Como ustedes se habrán dado cuenta y como escucharon la vez pasada, estuvimos viendo, la diabetes tipo 1 está caracterizado principalmente por la pérdida o por la incapacidad de la producción de la insulina por las células beta del páncreas, ¿sí? El diabético tipo 1 normalmente no produce insulina, ¿sí? Y como no produce insulina, entonces desde el inicio de su tratamiento tiene que utilizar la insulina exógena, o sea, que es la insulina que le damos como medicamento. En la diabetes tipo 2 todavía hay un remanente de producción de insulina, por eso se puede iniciar tratamientos con comprimidos, con dieta, etc. El diabético tipo 1 no tiene esa posibilidad. El diabético tipo 1 prácticamente ya está sin insulina, entonces tiene que aplicar su insulina todos los días. Entonces, hay que entender una cosa, o sea que más una cosa, ¿verdad? Que la diabetes es consecuencia de interacciones de factores genéticos, factores ambientales y factores inmunológicos. Y todos estos tres factores van a culminar en la destrucción de las células beta del páncreas y en la deficiencia definitiva o la deficiencia importante de insulina. O sea que dicho en otras palabras y ya más o menos explicando la fisiopatología, entonces sería como que yo tengo que tener el gen de la diabetes,
La persona tiene que tener el gen de la diabetes y sobre ese gen de la diabetes va a venir un factor externo que no se sabe muy bien qué es. Se culpa a un virus, por ejemplo. Entonces, esa persona que tiene ese aspecto genético o esa predisposición genética sufre la acción de ese factor externo y entonces ocurre dentro de su cuerpo una reacción inmunológica, en el sentido de que ese paciente va a empezar a producir autoanticuerpos. Pero esos autoanticuerpos son bien específicos. Estos autoanticuerpos son direccionados específicamente contra las células beta de los islotes de Langerhans, ¿sí? Entonces, estos anticuerpos que atacan a las células de Langerhans, ¿verdad?, van a producir una reacción inflamatoria en esa región y van a empezar a destruir a las células beta. Como las células beta son destruidas, las otras células no pueden fabricar insulina, entonces la insulina va disminuyendo, ¿sí? Entonces, esta diabetes es consecuencia entonces de la destrucción autoinmunitaria de las células mencionadas, de las células beta, ¿verdad? Y muchas personas que la tienen expresan manifestaciones de autoinmunidad dirigidas contra islotes. O sea que si nosotros analizamos la sangre de muchos de nuestros diabéticos tipo 1, principalmente aquellos que recientemente fueron diagnosticados, nosotros vamos a encontrar muchos anticuerpos. Y si estudiamos bien esos anticuerpos, vamos a ver que son anticuerpos específicos contra los islotes de Langerhans. Se piensa que este proceso autoinmunitario es desencadenado por un proceso infeccioso, como ser, por ejemplo, por un virus o algún otro aspecto ambiental, y que es mantenido por una molécula específica de la célula beta, ¿sí? Entonces, solamente para ya meter en nuestro disco duro. Persona genéticamente susceptible. Recibe la influencia de un agente externo, probablemente un virus. Al recibir esa influencia de ese virus, ese gen se activa, el gen de la diabetes se activa, ¿sí? Y ese gen de la diabetes, ¿cómo se va a manifestar? Se va a manifestar como con una formación de autoanticuerpos, ¿sí? Autoanticuerpos que van a ser direccionados contra los islotes de Langerhans. Llegando a los islotes de Langerhans, estos autoanticuerpos van a producir una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria es la que va a ayudar a matar a las células beta de los islotes, justamente las células beta que son las productoras de insulina. Entonces, a medida que matan a las células beta, entonces disminuye la producción de insulina. ¿Está bien? Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta en este proceso de destrucción e inactivación de las células beta es que esta destrucción de las células beta no ocurre de un día para el otro. ¿Me entienden? Tiene un cierto tiempo. Para algunos es un poco más rápido, para otros es más lento, ¿sí? Pero no ocurre de hoy para mañana, ¿sí? Entonces, cuando la reacción inflamatoria, cuando la reacción tipo antígeno-anticuerpo es activada y se activa también ese proceso inflamatorio en los islotes de Langerhans, entonces empiezan a morir las células beta, pero van a morir paulatinamente, ¿sí?, de a poco, y empieza entonces a declinar la masa de células beta, ¿sí? O sea que disminuye la cantidad de células beta funcionantes y se trastorna entonces de forma progresiva la secreción de insulina, ¿sí? A pesar de mantenerse una tolerancia normal a la glucosa desde el inicio de la enfermedad. O sea que el proceso autoinmunitario, juntamente con el proceso inflamatorio, lo que van a hacer es ir matando de a poco las células beta, ¿sí? Esta semana muere 1% de las células beta, dentro de un mes mueren 5%, después en un año mueren 30%, ¿verdad? Después así, de a poquito van muriendo la cantidad de células beta, hasta que
llega a 70 u 80% de células beta eliminadas. Cuando llegan a los 70 u 80% de destrucción de las células beta, ahí recién van a aparecer los síntomas, porque ahí recién la cantidad de células beta que sobran no van a ser suficientes para producir una insulina, una cantidad de insulina suficiente para mantener la glicemia de la persona. Y ahí recién entonces van a aparecer los síntomas. ¿Sí? Entonces, la velocidad de declive de la masa de células beta es muy variable de un individuo a otro, como le estaba diciendo, y en algunos pacientes avanzan rápidamente al cuadro clínico de diabetes, mientras que en otros la evolución es más lenta. Las características de la diabetes no se hacen evidentes, sino hasta que se ha destruido la mayor parte de células beta, alrededor del 70-80%. En este punto todavía existen células beta residuales, pero ya son insuficientes para mantener la tolerancia o la producción de glucosa adecuada. ¿Sí? Entonces, solamente recapitulando nuevamente. Persona genéticamente susceptible. Recibe la influencia de un factor ambiental. Entonces, el gen de la diabetes de esa persona se activa. ¿Cómo se activa? Empezando a producir autoanticuerpos. ¿Sí? Y esos autoanticuerpos, ¿contra quién es ese autoanticuerpo? Contra los islotes de Langerhans. ¿Sí? Estos autoanticuerpos, llegando a los islotes de Langerhans, ¿qué van a producir? Una reacción inflamatoria. ¿Sí? Ellos, la presencia misma de los autoanticuerpos pueden matar a las células beta. Pero además de eso, ellos también hacen reclutamiento de linfocitos. ¿Sí? Y entonces, por eso hay una reacción inflamatoria en ese lugar, porque los linfocitos van a derramar citocinas. Y esas citocinas también entonces van a ir matando a las células beta. ¿Sí? Entonces, estas células beta o esta reacción autoinmunitaria no va a matar todas las células beta, no va a destruir todas las células beta de un día para el otro. Va a tener su periodo de tiempo. Algunos un poco más rápido, otros más lentos. Pero el paciente solamente va a empezar a manifestar sintomatología de diabetes una vez que se han destruido 70 a 80% de las células beta. Ahí recién el paciente va a empezar a manifestar sus síntomas. Mientras no llegue a esa cantidad de células destruidas, ¿verdad? Todavía se podrá fabricar insulina suficiente para mantener la glicemia adecuada. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? En el caso del diabético tipo 1, se habla de que, o sea, que no se sabe muy bien cuál es el factor ambiental. Se supone que son virus o otros factores, ¿verdad? Desde que se activa ese gen de la diabetes y la producción de autoanticuerpos, puede pasar meses, puede pasar años incluso, sin que el paciente se dé cuenta, ¿sí? Pero la característica del tipo 1 es que el tipo 1 no va a ser, por así decir, una prediabetes. Es difícil que haga una prediabetes. Él ya hace una diabetes de repente. El tipo 2 es el que va teniendo resistencia a la insulina y va haciendo un trastorno ya desde hace 5 o 10 años. Antes de su diagnóstico ya viene arrastrando una intolerancia o una alteración de su glicemia. El diabético tipo 1 no. El diabético tipo 1, mientras se produzca insulina, mientras no lleguen al 70% de destrucción de las células beta, ¿sí? Él todavía produce una cantidad adecuada de insulina. Entonces eso hace que él no manifieste la enfermedad, que no presente una enfermedad. No sé si me explico. Pero vamos a explicar otra vez eso después con más detenimiento con diabetes tipo 2. ¿Está bien?
Esta historia es lo que yo quiero que ustedes guarden bien, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que es más o menos una secuencia de cosas que va sucediendo. Por eso yo le digo a la gente que es una historia, ¿verdad? Paciente genéticamente susceptible es atacado por un ambiente externo, su gen de diabetes se activa, forma anticuerpos, esos anticuerpos atacan al islote, dentro del islote van a atacar directamente a las células beta y además también producir una reacción inflamatoria que va también a atacar las células beta y va a ir destruyendo de a poco a las células beta. Por eso tiene todo un proceso. Y una vez que lleguen al 70 a 80% de destrucción de las células beta, ahí recién el paciente empieza a manifestar síntomas de diabetes. Esa es la historia que ustedes tienen que saber de la fisiopatología de la diabetes tipo 1. ¿Ok? Entonces, continuando, a pesar, y ahí esto es algo bastante interesante, porque ustedes saben que el islote de Langerhans no tiene solamente células beta, ¿verdad? También tiene células alfa productoras de glucagón, células delta productoras de somatostatina, células PP productoras de polipéptido pancreático, ¿verdad? Y todas estas células son muy parecidas desde el punto de vista fisiológico y anatómico, embriológico e histopatológico. O sea que son muy parecidas, son como gemios. Solamente que de una forma, por así decir, inexplicable, de una manera inexplicable, los autoanticuerpos son solamente producidos contra las células beta. Coitados de células beta, solamente ellos son atacados. Probablemente, y eso no se sabe todavía muy bien, las células beta tienen algún tipo de molécula, ¿sí? Por el cual esos autoanticuerpos le distinguen y atacan solamente a las células beta. Desde el punto de vista anatomopatológico, lo que yo le estaba diciendo hace rato, ¿verdad? Que hay lo que habría dentro del islote de Langerhans es un proceso inflamatorio, una insulitis, ¿sí? Una insulitis. Y hay que tener en cuenta una cosa también. Este proceso autoinmunitario no va a durar toda la vida del paciente. Bueno. Ay, pasó a tener ahora sí. Estaba durmiendo tan bien acá. Le escuchó a las otras ladrar allá enfrente y él como el machito del grupo, entonces tiene que ir, ¿verdad? Está loco. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, le puse incluso acá un tapetito a él. Ahí estaba acostadito, él durmiendo. Tranquilo. Bueno, entonces, le decía, este proceso autoinmunitario que se inicia en el diabético tipo 1 no va a durar toda la vida, ¿sí? ¿Por qué no va a durar toda la vida? Porque va a llegar un momento en que los autoanticuerpos van a destruir ya todas las células beta. Y cuando las células beta son ya totalmente destruidas, entonces ya no se van a formar los autoanticuerpos, ¿sí? Entonces los llamados inmunomarcadores o autoanticuerpos, entonces también van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Ya no, si no hay células beta, no hay anticuerpos contra células beta. ¿Entienden? Por eso, el momento ideal para estudiar estos autoanticuerpos es justamente cerca del momento en que el paciente empieza a hacer los síntomas, porque es cuando, por así decir, más vamos a encontrar autoanticuerpos. Los estudios sobre la insulitis, sobre la inflamación que ocurre en el islote de Langerhans, han identificado las siguientes anomalías, ¿sí?
Primero, luego, sí o sí, ¿verdad? Autoanticuerpos contra células de los islotes. Eso sí o sí lo va a ver porque eso es lo que inicia todo el proceso. Linfocitos activados, ¿sí? En los islotes de los ganglios linfáticos peripancreáticos y también en la circulación generalizada. O sea que probablemente, como le estaba diciendo, los autoanticuerpos van a ejercer porque ustedes saben que los anticuerpos pueden producir una destrucción de los invasores por sí mismos. Ellos pueden tratar de destruir a los invasores, pero lo que hacen también es llamar a otros, a células para que vengan a destruir el invasor. Entonces, lo que hace el autoanticuerpo probablemente es atacar directamente a las células beta y también producir una cierta quimiotaxis, trayendo los linfocitos, llamando a los linfocitos y que estos linfocitos vengan en la región del islote de Langerhans y empiecen a derramar sus productos inflamatorios. Los linfocitos T también se identificaron en el islote, que proliferan cuando son estimulados con las proteínas de ese islote, y también liberación de citocinas, como estábamos diciendo, ¿verdad?, en el seno de la insulina. Y justamente las células beta son muy sensibles a las citocinas que estos linfocitos liberan. Factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, interleucina 1, ¿sí? Entonces, como las células beta son muy sensibles, muy vulnerables a estas citocinas, entonces cuando los linfocitos vienen y derraman esos factores inflamatorios, entonces esos factores inflamatorios directamente sobre las células beta actúan y los destruyen, por así decirlo. Las teorías actuales favorecen el inicio por un proceso autoinmunitario dirigido contra la molécula de la célula beta, como ya habíamos hablado. Entonces, ustedes se dieron cuenta entonces que en la fisiopatología, en la fisiopatología de la diabetes tipo 1, nosotros vamos a tener factores genéticos, ¿verdad? ¿A qué se refieren los factores genéticos? La predisposición genética que ese paciente va a traer de la familia, ¿sí? Porque la diabetes tiene un componente hereditario familiar bastante importante, ¿sí? Entonces, dijimos también que por culpa de esos genes y que cuando esos genes se activan, va a empezar un proceso inmunológico, ¿verdad? ¿Y a qué se refería el proceso inmunológico? Formación de autoanticuerpos, ¿sí? Esos autoanticuerpos, el grupo de esos autoanticuerpos se denomina ICA, ¿sí? Son los anticuerpos contra las células de los islotes, ¿sí? Son una combinación de varios anticuerpos diferentes dirigidos contra moléculas del islote y sirven como marcador del proceso autoinmunitario de la diabetes tipo 1, ¿sí? O sea que es un grupo de anticuerpos. Entonces, si yo quiero saber si el paciente que ahora está iniciando la diabetes tipo 1, vamos a suponer, un paciente de 30 años, ¿verdad?, que por la clasificación antigua estaría en la frontera entre lo que es la insulino dependiente o tipo 1 y la tipo 2, ¿verdad? Paciente de 30 años. Viene y empieza a orinar mucho, poliuria, polifagia, para comer mucho, perder peso y polidipsia, tomar mucho líquido, ¿sí? Y viene a consultar decaído, viene a consultar así delgado, con una aparente salud frágil. Entonces nosotros queremos saber, bueno, probablemente es diabetes. Le controlamos su azúcar, le hacemos su glicemia y da niveles de diabetes. Perfecto. Tiene 30 años. Entonces, yo quiero saber si es un tipo 1 o si es un tipo 2. ¿Por qué? Porque de eso va a depender su tratamiento. Entonces, ¿qué yo hago? Yo mando medir los ICA, ¿sí? Yo pido que le quiten sangre y que busquen ICA o autoanticuerpos contra islotes, contra células de los islotes, ¿sí? Entonces, yo sé que si es un diabético tipo 1,
él va a tener muchos autoanticuerpos en la sangre. Entonces, por eso yo busco esos autoanticuerpos. Entonces, si yo encuentro autoanticuerpos o ICA en su sangre en un nivel elevado, entonces eso quiere decir que me confirma que es un tipo 2, tipo 1, perdón, que es un tipo 1. Pero si yo encuentro poquito ICA en su sangre, ¿verdad? Y él ya está con una diabetes florida, eso quiere decir que es un diabético tipo 2, ¿sí? Es un diabético tipo 2. Entonces de ahí me va a llevar a decidir qué tratamiento yo voy a hacer con él, ¿sí? Si voy a usar ya directamente insulina o si voy a tener que utilizar primero comprimidos, insistir con la dieta, insistir con el ejercicio. ¿Me entienden? La determinación de los ICA puede ser útil para clasificar el tipo de diabetes como 1 e identificar individuos no diabéticos con riesgo de padecerla. Teóricamente, en algunos países y algunas personas mandan a hacer periódicamente a sus hijos la determinación de los ICA. ¿Sí? Pacientes que son diabéticos mandan a hacer estos ICA a sus hijos para identificar si tienen o no, o si están haciendo o no autoanticuerpos contra los islotes de Langerhans. ¿Sí? Y ahí ustedes me van a decir, no, entonces doctor, tiene que tomar nomás, si es que está creando autoanticuerpos, tomar algún medicamento que frene su producción de anticuerpos. Sí, puede tomar, pero los efectos colaterales, ¿verdad? Los efectos colaterales de esos medicamentos son bastante importantes. Y además que no te asegura que que va a funcionar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué serviría saber? ¿Para qué serviría saber si mis hijos están creando o no autoanticuerpos contra los islotes? Sirve para que mis hijos se cuiden más, ¿sí? Hagan más ejercicio, coman mejor, duerman mejor, eviten las gaseosas, eviten todas esas comidas chatarra, para tratar de que si en un momento estos autoanticuerpos terminan de destruir sus células beta, ¿verdad? La hiperglicemia no sea tan alta y que no tenga que parar internado en un hospital por coma. ¿Entienden? Entonces, los ICA están presentes en la mayoría de los individuos con diagnóstico reciente de diabetes tipo 1, en un 85%. En una minoría significativa de diabéticos tipo 2 recién diagnosticados, un 5 a 10%, y en ocasiones en la diabetes gestacional en menos del 5%. Y el último punto que serían los factores ambientales. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, verdad? Paciente genéticamente predispuesto sufre la acción de un factor ambiental y ese factor ambiental te hace gatillar el gen. Y el gen empieza a actuar y producir los autoanticuerpos. Entonces, numerosos sucesos ambientales podrían desencadenar el proceso inmunitario en sujetos que son genéticamente vulnerables. Sin embargo, no se ha relacionado de manera concluyente ninguno con la diabetes, ¿sí? Probablemente puede ser virus, Coxsackie, rubeola, ¿sí? Proteínas de la leche e incluso productos nitrogenados, ¿sí? Pero no está nada concluyente, no hay nada concluyente. Es difícil identificar un desencadenante ambiental porque el proceso puede preceder en varios años al desarrollo de la diabetes. Como les dije hace rato, esto no es un proceso que es de ayer para hoy, ¿sí? Muchas veces nosotros ni lo que comemos el día anterior no nos acordamos. Imagínate un poco, recordar un poco lo que pasó hace 5 o 10 años, ¿verdad? No hay cómo identificar el agente causal. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? ¿Me están escuchando, verdad? Está Sí, muy profe. cañado. Sí, sí. No, va a aparecer ya.
Si la crianza ya está, si la crianza ya tiene, si el niño ya tiene una predisposición y ya se activó el gen, los ICAs van a estar relativamente altos, ¿sí? Van a estar, porque no van a estar excesivamente altos, ¿verdad? Pero va a haber una cierta cantidad, ¿sí? Se va a poder reconocer. Desde el momento en que se activa el ICA hasta el diagnóstico más o menos da para reconocer bien, porque después de que se hace el diagnóstico, ¿qué pasó con las células beta? Ya casi 80% murieron. Entonces, después de hacer el diagnóstico, probablemente la cantidad de anticuerpos ya va a ir bajando, porque ya va a haber pocas células beta. ¿Entendés? Beleza. No. Bueno, ahí entonces están los factores ambientales. Entonces no da para identificar, porque el proceso pudo haberse iniciado, ¿verdad? Años atrás. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es la fisiopatología. Ven que la fisiopatología de la diabetes 1 es bastante sencilla. O sea que no es nada del otro mundo. ¿Okay? ¿Quién se anima a contarme la historia? Dedocráticamente. Não. Prof, Dedocraticamente, apontando ele. Quem falou? eu. É uma pessoa que tem suscetibilidade genética, que é exposta a um desencadeante ambiental, então genera uma resposta autoimune que destrói as células beta-pancreáticas, que causa o déficit de insulina. Era essa historinha que eu queria contar? Sí, historia resumida. Pero está bien, ese es el alma, ¿verdad? Si posible, nomás tenés que agregar a tu historia de que en el proceso también se activan linfocitos, ¿sí? Son liberadas citocinas sobre las células beta y eso es lo que le va destruyendo a las células beta, ¿sí? Y que también tienen que morir de 70 a 80% de células beta para que se pueda iniciar clínicamente la diabetes tipo 1. Eso también te faltó, pero está bien. ¿Entendiste? Sí, prof, gracias. ¿Qué fue, João? Interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa y yo te dije fuera de orden. Es que sí. Interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. Interferón gamma. Esos son los que son las células beta son muy susceptibles, muy frágiles o muy vulnerables a estas citocinas, entonces por eso las destruyen fácilmente. ¿Capish? Ahora me acordé de eso porque está dando Teja Nostra ahora en Globoplay. Ustedes seguramente ni no se acuerdan de Terra Nostra, es más viejo que muchos de acá que están en este grupo. Terra Nostra. Novela. Anchiga. Bueno. ¿Les parece si hacemos 10 minutitos de receso? Ahora son 15 menos 10. Entonces a las 15 yo voy a iniciar otra diabetes tipo 2. ¿Está bien? ¿Beleza? Vamos más buena. Beleza. Sí, señor. Ah,
Jesus Cristo, quase 20 minutos. No, pero vamos a dar todo el tema. Cabe bien para hoy. Aproveché, me fui a poner una asadera de sopa en el horno. Sopa so'o. ¿Vocês conhecem o que é sopa so'o? Não, Mas sopa paraguaia vocês conhecem já, né? essa Sí, sim, prof. Pero uma sopa paraguaia assim rica, não é aquela coisa seca que o pessoal vende na rua, não. Entonces, é como se fosse um escondidinho, sabe aquele escondidinho de batata ou de batata que a gente faz com carne moída dentro? Ese chipazo es Entonces, recheado, ¿verdad, doctor? ¿eh? Ese chipazo es sopa paraguaya recheada, ¿verdad? É sopa so'o. Você colocar una capa de la masa de la sopa, después pones la Y carne, carne molida. carne molida, huevo, pedacitos de huevo duro, comino, perejil, y cubrir otra vez con la masa de la sopa con abundante queso, ¿verdad? Y eso lleva al horno. Fica como un escondidinho. Sí, bem feita, porque tem muita gente que diz que faz sopa, pero te da una cosa, un pan seco así. La sopa paraguaya tiene que ser húmeda. Es muy calórica por eso, porque lleva mucha grasa, ¿verdad? Bueno, continuando, hablando de diabetes mellitus y preparando una comida súper, súper calórica. Isso daí Ese não é toda, ¿verdad? hipocrisia a grado extremo. Enfim, a hipocrisia. El extremo de la hipocresía. La pinta. Bueno, eu vou mandar uma foto depois para o Matheus para mostrar para vocês como é que sai. Y alguna vez ahora voy a hacer para nosotros. Bueno, diabetes mellitus tipo 2. Ya entendimos entonces cómo es el... Ustedes se dieron cuenta que para la diabetes mellitus tipo 1 hay un componente inmunológico bastante importante, ¿verdad? Porque si no ocurre ese acontecimiento inmunológico de la formación de los autoanticuerpos, todo el proceso no sigue. O sea que tiene que haber esa formación de autoanticuerpos para que haya diabetes tipo 1. Por eso el tipo 1 cuando se manifiesta la enfermedad, él ya tiene que usar insulina. ¿Por qué? Porque ya no tiene prácticamente células beta. Imagínense un poco, 20% de células beta nomás ya va a tener cuando se está manifestando su enfermedad. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 2 es un poco diferente la fisiopatología. ¿En qué sentido? En la diabetes tipo 2 tenemos que hablar ya de lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que es resistencia? Resistencia quiere decir resistirse a algo o evitar algo, ¿sí? Eso es resistencia. Yo me resisto a que yo me resisto a que mi primo venga a mi casa. Eu não deixo que mi primo venga a mi casa, ¿verdad? Entonces, la resistencia a la insulina sería que las células blanco de la insulina, principalmente las células hepáticas, musculares y células grasas, se resisten a recibir a la insulina. Entonces, si ellos no reciben la insulina, no agarran a la insulina, entonces no puede entrar glucosa a la célula. Por consiguiente, ¿qué va a pasar con la glucosa? Se va a acumular en la sangre. Hiperglicemia, ¿verdad? Entonces, la diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 2 hay una resistencia a la insulina y hay una secreción anormal de esta insulina. ¿Y por qué yo digo que hay una secreción anormal? Yo no estoy diciendo, ustedes no se dan cuenta que yo no estoy diciendo hay una disminución de la secreción. Se dan cuenta que yo no dije eso, yo dije secreción anormal. ¿Por qué yo no dije ya de una vez
de una buena vez disminución de la secreción de insulina, porque al inicio de la diabetes 2, cuando se inicia la fisiopatología de la diabetes 2, no hay disminución de la insulina, hay aumento de la insulina. Es algo súper contradictorio eso, pero vamos a entender qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, empecemos por la cuestión de la resistencia. Imagínense un poco ustedes una célula hepática, por ejemplo, que tenía que aceptarle a la insulina y gracias a la insulina esa célula hepática podría agarrar glucosa, meter glucosa dentro y ir fabricando glucógeno, ¿verdad? Pero ese hepatocito por alguna razón se resiste a la insulina, no deja que la insulina haga su trabajo. Entonces, el páncreas se da cuenta de eso, el páncreas ve que hay mucha insulina circulando y dice, mucha insulina circulando y mucho azúcar circulando, ¿verdad? Las células no están utilizando la glucosa. Entonces, el páncreas, ¿qué es lo que hace? Empieza a producir más insulina, ¿sí? Empieza a hacer una superproducción de insulina. ¿Para qué? Para tratar de obligar a que las células utilicen esa insulina. ¿Me entienden? ¿Por qué eso? ¿Por qué el páncreas empieza a producir más insulina? Porque las células se están resistiendo. No están queriendo usar la insulina. Entonces es como que el páncreas dice, voy a vencer pelo cansazo. Le voy a cansar a ellos, le voy a entupir con insulina y así probablemente ellos van a utilizar la insulina. Entonces es más o menos que consigue. ¿Sí? Consigue. El páncreas consigue. Entonces, las células se resisten a la insulina, el páncreas empieza a producir más insulina. Y ahí eso obliga a las células a utilizar esa insulina, entonces la glucosa empieza a entrar a las células y entonces la glicemia empieza a bajar y a normalizarse, ¿verdad? Pero, ¿a qué precio? ¿Sí? Ese mecanismo de producir más insulina es un método de compensación, ¿sí? Es un mecanismo de compensación. Y ustedes se acuerdan que cuando nosotros hablamos de mecanismo de compensación cardíaco, dijimos que cuando el mecanismo de compensación perdura en el tiempo, ¿sí? Demora demais, después ya fede. ¿Por qué? Porque ese mismo mecanismo de compensación después va a crear problemas. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del remodelado cardíaco, etcétera? ¿Verdad? Entonces, una vez que el páncreas empieza a producir mucho más insulina de lo que debería y se esfuerza mucho más de lo que debería, va llegando un momento en que las células beta productoras de insulina se van cansando, ¿sí? Y entonces, cuando ellas se cansan, cuando se van cansando, ellas van empezando a disminuir la secreción de insulina, ¿sí? Y cuando empieza a disminuir la secreción de insulina, ahí empiezan a aparecer algunos síntomas en el paciente o algunos datos que nos puedan orientar a que el paciente probablemente ya está haciendo una prediabetes, ¿sí? Entonces, repitiendo, diabetes tipo 2. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? El problema es que hay resistencia a la insulina, ¿sí? La resistencia a la insulina, ¿qué es? Que las células que deberían usar la insulina no aceptan a la insulina y no usan la insulina. Entonces, si esas células no utilizan la insulina, ¿qué pasa con el azúcar? El azúcar no entra dentro de las células y se acumula en la sangre y entonces hiperglicemia. ¿Verdad? Y obligar a las células a que utilicen la insulina y para que se pueda metabolizar la glucosa y bajar el azúcar, el páncreas empieza a hacer un esfuerzo mayor, producir más insulina de lo que debe, de lo que debería. Al producir más insulina de lo que debería, el páncreas le está obligando a las células periféricas a que utilicen la insulina y a que metabolicen la glucosa. Y de esa forma
mantener una glicemia relativamente normal. Pero, como es un mecanismo de compensación, ese mecanismo de compensación no puede perdurar per século seculorum, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células beta, de tanto que se están esforzando produciendo más insulina de lo que deben, ellos empiezan también a cansarse. Y al cansarse empiezan a disminuir la secreción de insulina, ¿sí? Entonces, al disminuir la cantidad de insulina secretada, y como les dije con la diabetes tipo 1, esto tampoco no ocurre de un día para otro, ¿tá? No ocurre de un día para otro. Este tiene meses y años para ocurrir. Entonces, una vez que el paciente empieza a producir menos insulina, como la insulina va a ir bajando, entonces en ayunas, en jejum, la glicemia va a estar normal, va a estar bien. Pero como la insulina ya está bajando, el páncreas se está agotando, cada vez que yo como, va a haber mucho más glucosa y va a haber poca insulina. Entonces ahí se va a manifestar una hiperglicemia. Hiperglicemia postprandial o después de comer, ¿sí? Esa hiperglicemia postprandial después de comer ya es manifestación de esa prediabetes que nosotros vimos la vez pasada, en la clase anterior. Ya es como una prediabetes, ¿entienden? Porque ya hay una alteración en el metabolismo de los glúcidos, una alteración de la homeostasis de la glucosa, ¿tá? Entonces, a principio mi azúcar solamente sube después de comer, pero después, pasando los meses, incluso años, ¿sí? Si yo no me cuido, si yo no continúo engordando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi cantidad de insulina va a bajar tanto que yo voy a tener hiperglicemia no solamente después de comer, sino que también en ayunas. ¿Me entienden? Porque como va a faltar ya insulina en ayunas, ¿verdad? También. Entonces, ¿qué hace el hígado? El hígado va a empezar a soltar glucosa a la sangre. No sé si me estoy explicando. Bueno, la diabetes tipo 2, sepan también ustedes que tiene un componente genético bastante importante, ¿sí? Y probablemente no es solamente un componente genético, sino que es varios, probablemente son los genes. Y los factores ambientales que ayudarían a que esos genes se manifiesten también son multifactoriales, ¿sí? Tanto que podemos decir que obesidad, mala nutrición, falta de actividad física, todos esos factores ambientales modulan la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto peor yo coma, cuanto más gordo yo sea y cuanto menos actividad física yo haga, más posibilidad de diabetes, ¿sí? Y justamente para la resistencia a la insulina, este cuadro de obesidad es determinante, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los gorditos somos los que más tendemos a hacer resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, la fisiopatología de la diabetes tipo 2 habla de una menor secreción de insulina, de una resistencia a dicha hormona y una producción excesiva de glucosa por el hígado. Y también, por consecuencia, un metabolismo anormal de la grasa. La obesidad, en particular la visceral, ¿sí? O central, que la gorduriña, la barriga, ¿verdad? Vos grande acá, pero tu bracito y eso fino, tu pierna fina, ¿verdad? Entonces, ese tipo de obesidad central o visceral es la que está más relacionada con la diabetes tipo 2, ¿sí? En etapas iniciales del problema, la tolerancia a la glucosa va a seguir siendo normal, a pesar de que la resistencia a la insulina, porque las células beta del páncreas logran la compensación al incrementar la producción de hormonas, ¿sí? Entonces, es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Los gorditos, nosotros hacemos más resistencia. Entonces, al empezar a hacer resistencia,
al principio yo no voy a tener alteración de la glucosa. ¿Se acuerdan que dijimos, verdad? No vamos a tener todavía alteración de la glicemia. ¿Por qué? Porque como gordito está haciendo resistencia, el páncreas va a secretar más insulina y entonces va a obligar a las células del gordito que utilicen la insulina y utilicen la glucosa. Entonces la glucosa siempre va a estar normal o bien regulada. Pero si el gordito, continúa comiendo mal, continúa tomando gaseosa, continúa sin hacer ejercicio físico, ¿verdad? Esa resistencia también va a continuar. El páncreas que estaba trabajando muy duro para mantener la glicemia se va a ir cansando, ¿sí? Se va a ir cansando. Entonces, al cansarse, entonces, ¿qué es lo que va a empezar a disminuir? La producción de insulina. Y al disminuir la producción de insulina, entonces, lo primero que va a ocurrir es una hiperglicemia después de comer. ¿Por qué? Porque lo que yo como de glucosa no va a poder ser metabolizado porque tengo poca insulina. En ayunas no va a haber problemas, solamente va a haber problemas después de comer al inicio, ¿sí? Y después, como estábamos diciendo, después de un tiempo, si continúa el gordito con toda su mala alimentación, estilo de vida, entonces la insulina va a disminuir tanto que va a tener hiperglicemia tanto en ayunas como después de comer, ¿sí? O sea que, ¿qué es lo que al principio de la enfermedad? Por eso yo le dije a ustedes, yo le hablé de alteración de la secreción de insulina, no le hablé de disminución de la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque al inicio hay una hiperinsulinemia. Después recién va a empezar a disminuir la insulina. Al inicio, el gordito y sus células adiposas van a obligar al páncreas que hagan una hiperinsulinemia. Va a producir o va a obligar al páncreas que produzca mucho más insulina, ¿sí? Y después, recién de un tiempo, cuando el páncreas se canse, ahí recién va a empezar a disminuir la cantidad de insulina. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. No, primero hay aumento de gordura visceral. Primero el paciente engorda. Al engordar, el hecho de estar gordo y de liberar ciertas sustancias a la sangre a partir de la gordura, eso es lo que va a llevar a la resistencia, ¿sí? Y la resistencia lleva a la hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia va a tratar de corregir al inicio la glicemia, va a conseguir por un tiempo, pero después el páncreas se va a ir agotando. ¿Entendió? Entonces, sí, claro que sí. Pero vos estás tomando ya medicamento para diabetes. ¿Comprimido o insulina? Entonces probablemente es tipo 2 lo que vos tenés, yo, por culpa de la gordura. Y puede ser, si vos te cuidas bien, capaz que por ahora
no tengas que usar, pero va a llegar un momento que sí vas a usar. Vos tenés diabéticos en la familia. Bueno, entonces, se entendió el proceso, gente. ¿Sí? Es más o menos como si fuera una historiña también, ¿verdad? O sea que paciente, principalmente los obesos que tienen obesidad central. Estos obesos, ¿verdad? Como yo, los gorditos lindos como yo, liberamos ciertas sustancias a la sangre que van a obligar, o sea, que van a causar la resistencia a la insulina. ¿Sí? Y a partir de esa resistencia, ¿verdad? El páncreas va a tener que hacer más esfuerzo para que las células utilicen la insulina y puedan metabolizar la glucosa. Al inicio consiguen, ¿sí? El páncreas va a conseguir eso, una hiperinsulinemia, mucha secreción de insulina, obligando a las células a utilizar la insulina. Pero con el tiempo, ¿verdad? ¿Qué sucede? El páncreas se va a ir cansando y a medida que se cansa van a ir apareciendo las primeras señales de una intolerancia o de una alteración de la homeostasis de la glucosa. Como ser, por ejemplo, lo primero que va a aparecer es una hiperglicemia después de comer con glicemia normal en ayunas. Pero a medida que pasa el tiempo, páncreas agotándose, células beta produciendo cada vez menos insulina, va a producir una hiperglicemia tanto postprandial como en ayunas. ¿Tá? Todo depende de la resistencia. ¿Sí? Por eso, o professor irresponsável de vocês, ¿verdad? Bonitinho aquí, debería de haber bajado de peso ya hace 5 años, tenía que estar haciendo ejercicio, de ficar mallado, comer bien. ¿Por qué? Porque yo tengo toda predisposición genética, ¿sí? Y yo estoy muy gordo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente yo ya estoy haciendo resistencia a la insulina. Probablemente el año que viene, después, más o menos, yo ya voy a estar haciendo diabetes. Si es que no me cuido, ¿verdad? Si es que ahora yo no me pongo las pilas y no empiezo a hacer la dieta, a hacer el ejercicio, ¿verdad? Evitar las gaseosas, ¿sí? Eu prometo para vocês, hoje é a última sopa e depois amanhã já faço minha dieta, tá bom? Sí. Ya comencé ya. Solo que no estoy siendo muy regular nomás porque me acuesto muy tarde y a la mañana temprano cuando quiero hacer el ejercicio ya es muy tarde y tengo que ir a trabajar y entonces ya no me da tiempo. Pero voy a hacer un tiempito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las anomalías metabólicas que suceden en la diabetes tipo 2? ¿Sí? Anomalías en el metabolismo, anomalías metabólicas en el metabolismo del músculo y de la grasa. ¿Qué es lo que sucede? Acá vamos a repetir un poquito lo que habíamos dicho ya al inicio, ¿verdad? La resistencia a la insulina es un signo notable de diabetes tipo 2 y es la menor capacidad de la hormona para actuar eficazmente en los tejidos blancos. ¿Cuáles son los tejidos blancos? Principalmente músculo, hígado y grasa. Y es entonces consecuencia de una combinación de susceptibilidad genética y obesidad. O sea que de tener resistencia es el resultado de combinación de un factor genético, de tener en la familia diabetes y también de estar gordo, ¿sí? La resistencia es relativa porque las concentraciones supranormales de insulina circulante van a normalizar la glicemia plasmática al inicio, ¿verdad? Después, la resistencia a la acción de esta insulina altera la utilización de la glucosa por los tejidos sensibles a la insulina y aumenta la producción hepática de glucosa. Ambos efectos van a contribuir de la diabetes. O sea que cuando falta insulina en el proceso de la diabetes tipo 2, empezando a faltar la insulina, entonces como el hígado no tiene insulina, él va a empezar a liberar glucosa a la sangre, ayudando a la hiperglicemia. El aumento de la producción hepática de glucosa de manera predominante se va a deber a los elevados niveles de glucosa plasmática en ayunas, ¿sí?
mientras que el decremento de la utilización periférica de la glucosa va a producir una hiperglicemia después de comer. En el músculo esquelético existe un trastorno mayor del uso no oxidativo de la glucosa por la glicólisis. La utilización de la glucosa por los tejidos independientes como el cerebro continúa igual, ¿sí? El cerebro no necesita de insulina para utilizar la glucosa. Y la obesidad que acompaña a la diabetes tipo 2, en particular la obesidad central, es una parte importante del proceso patogénico. Bueno, y acá va para... Sí. Poscomida, postprandial. Poscomida. Entonces, acá voy a ir resumiendo acá porque para ganar un poquito de tiempo también. ¿Qué es lo que sucede con el gordito? ¿Sí? El gordito tiene mucho tejido adiposo y tejido adiposo central, obesidad central. Este gordito, en el proceso fisiopatológico de la diabetes, no solamente va a causar resistencia a la insulina, su grasa no solamente causa resistencia a la insulina, sino que también su grasa son sueltos o son liberados ciertas sustancias inflamatorias, ¿sí? Como ser, por ejemplo, factores de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Que probablemente también van a actuar promoviendo una cierta inflamación en el cuerpo. Entonces, en la diabetes tipo 1 hay una cierta inflamación en el islote y también a nivel generalizado, y en la diabetes también va a haber una cierta inflamación, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber bien es que cuando uno es gordito, uno tiene dos tipos de sustancias siendo liberados por los tejidos, el tejido graso, que son las adiponectina y las adipocinas, ¿sí? Las adiponectinas serían aquellas sustancias que tratarían de evitar la resistencia a la insulina, ¿sí? Y las adipocinas serían las sustancias que facilitarían la resistencia a la insulina. ¿Tá? Entonces, cuando una persona, cuando una persona es demasiado gordita, produce o libera más adipocinas que adiponectinas, ¿sí? Más adipocinas que adiponectinas. Entonces, como se libera más adipocina, esa adipocina va a hacer que las células que tendrían que usar la insulina se resistan a la insulina. ¿Me entienden? Entonces, gorditos, liberamos dos tipos de sustancias, adiponectina y adipocina. Cuanto más grasa tenga, más adipocina voy a soltar, ¿sí? Cuanto más adipocina yo suelte, más resistencia a la insulina se va a promover. Por eso es importante mantenerse delgado, ¿sí? Para no liberar estas adipocinas, ¿sí? Entonces, la adipocina es pro resistencia y la adiponectina es contra la resistencia. Y justamente la adipocina es lo que más se libera, ¿sí? Entonces, tanto los productos de los adipocitos y las adipocinas también generan un estado inflamatorio, lo que podría explicar por qué aumentan las concentraciones de marcadores de la inflamación como interleucina 6 y proteína C reactiva en los casos de diabetes mellitus tipo 2. Lo que le estaba diciendo que hay también una reacción inflamatoria. Entonces, al mencionar esta cuestión de las adipocinas, nosotros ya podemos cerrar la fisiopatología de la diabetes tipo 2. ¿Entienden? ¿Cuál sería la historia de la diabetes tipo 2? Paciente genéticamente susceptible, obeso, ¿verdad? Libera ciertas sustancias llamadas adipocinas en gran cantidad que producirían resistencia a la insulina, ¿sí? Cuanto más obeso, más liberación de adipocinas.
Cuanto más adiposinas, más resistencia a la insulina. Entonces, al haber una resistencia a la insulina, el páncreas tiene que hacer un esfuerzo mayor, una hiperinsulinemia, ¿sí? Al hacer esa hiperinsulinemia por un tiempo, la glucosa se va a mantener normal, ¿verdad? La glicemia se va a mantener normal. Pero llegando a un cierto punto, el páncreas va a empezar a cansarse, ¿sí? Se va a agotar las células beta. Entonces van a empezar a producir, después de un tiempo, van a producir menos insulina. Y cuanto más baje la insulina, va a ir apareciendo los trastornos laboratoriales y clínicos de una prediabetes. ¿Cuáles serían? Una hiperglicemia postprandial con una glicemia normal en ayunas al inicio. Pero después, con el correr de los meses y años, va a haber tan poca ya insulina siendo producida que también ya va a ocurrir una hiperglicemia tanto postprandial como en ayunas. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, repitiendo un poquito otra vez sobre el trastorno de la secreción de la insulina. La secreción de la insulina y la sensibilidad de la misma están relacionadas entre sí. En la diabetes tipo 2, la secreción de insulina aumenta inicialmente en respuesta a una insulinoresistencia con el fin de mantener una glucosa normal, ¿verdad? Al principio, el defecto de secreción de insulina es leve y afecta selectivamente la secreción de insulina estimulada por glucosa, o sea que la glucosa postprandial. Y finalmente, el defecto de la secreción de insulina va a avanzar tanto a un estado de secreción inadecuada de insulina. ¿Qué va a ocurrir en el hígado y con los lípidos? La resistencia hepática a la insulina refleja la incapacidad de la hiperinsulinemia de suprimir la gluconeogénesis, lo que produce hiperglicemia en ayunas y disminución del almacenamiento del glucógeno en el hígado, en el periodo también postprandial. O sea que, ¿qué es lo que sucede? Como no hay insulina, ¿sí? Como no hay insulina, después de comer, las células no van a poder captar azúcar, glucosa. Y eso va a llevar a hiperglicemia después de comer. Al mismo tiempo, ¿verdad? El hígado, tejido muscular, tejido graso, tampoco van a poder captar después de comer, ¿verdad? La glucosa. No van a poder acumular. ¿Por qué? Porque no hay insulina. Entonces, ¿qué va a suceder? Como no hay insulina, el hígado va a empezar a soltar glucosa, cortar glucógeno y agarrar ácidos grasos y fabricar glucosa. Entonces va a liberar más glucosa a la sangre y va a producir una hiperglicemia, ¿sí? Va a ayudar a la hiperglicemia. El aumento de la producción hepática de la glucosa ocurre en una fase temprana de la evolución de la diabetes, aunque probablemente es posterior al inicio de las alteraciones de la secreción de insulina y a la resistencia a la insulina en el músculo esquelético, ¿sí? O sea que hay que entender que todo pasa por la resistencia primero, ¿sí? Lo más importante es la resistencia, ¿sí? Si el gordito se concientiza desde ahora y empieza a bajar de peso, a comer mejor, probablemente va a detener o va a retener, va a retardar la aparición de una diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdiendo peso, ¿sí? Perdiendo grasa, voy a dejar de producir tanta adiposina. Si yo no produzco tanta adiposina, no voy a producir resistencia. Y si yo no produzco resistencia, no voy a producir la hiperinsulinemia. Si yo no produzco la hiperinsulinemia, no le canso al páncreas. Y entonces el páncreas siempre va a funcionar bien. ¿Me entienden? Como resultado también
de la resistencia a la insulina en el tejido adiposo, la lipólisis, ¿verdad? La destrucción del tejido graso y el flujo de ácidos grasos libres desde los adipocitos va a aumentar, ¿sí? Y como consecuencia se incrementa la síntesis de lípidos, de LDL, triglicéridos en los hepatocitos, y entonces va a haber mucho de estos colesterol malo y muchos de los triglicéridos en la sangre, porque constantemente van a ir siendo liberados desde el tejido graso, ¿sí? Por la falta de insulina. Al final ya, no es al inicio, cuando falte ya insulina. ¿Está bien? Y es hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Sería muy importante